Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. ¿Qué tal, amables oyentes y seguidores de Al Día Noticias? Bienvenidos. A esta hora estamos con Carlos Suárez Rojas. Él es abogado de profesión de la Universidad Externado de Colombia, especialista en gerencia pública y control fiscal de la Universidad del Rosario y con posgrado en Derecho Constitucional y Penal de la Universidad de Salamanca en España. Es CEO, fundador de la firma Estrategia y Poder, asesor en marketing político y apasionado y conocedor de las realidades regionales y latinoamericanas. Recordemos un poco su palmarés, su recorrido. Ha sido nominado en el 2016 a 4 categorías en los premios Napolitan Victory Awards en la ciudad de Washington. Ganador en las categorías de comunicación y oratoria en el año 2016, mejor blog político del año 2018 y campaña audiovisual del año causa u organización en el 2020, catalogado como uno de los asesores políticos más influyentes en América Latina, según la revista Washington Poll durante los años 2018, 2019, 2020 y 2021. También es columnista del portal La Silla Vacía con la Suárez Terapia y es invitado como analista habitual de varios de los espacios de opinión más relevantes en Colombia y, por supuesto, invitado ahora aquí en Al Día Noticias. Ya nos lo habían reclamado, ya nos habían pedido la presencia de Carlos Suárez Rojas en Al Día Noticias porque están esperando su análisis de lo que fue la primera vuelta. Ya nos había usted pronosticado el viernes previo al domingo de la primera vuelta que la sorpresa era Rodolfo Hernández y así ocurrió. ¿Qué lectura le da usted a los resultados de la primera vuelta? Bienvenido. Didier, muchas gracias por la invitación. Un saludo a los oyentes y a quienes también se conectan a través de las redes sociales de Al Día Noticias. Bueno, yo creo que afortunadamente para la democracia y también para nosotros quienes estuvimos haciendo los análisis previos y las lecturas de lo que decían las mediciones digitales y las que teníamos en nuestra empresa en Estrategia y Poder, pues se dieron los resultados que estábamos esperando. Un Rodolfo Hernández que termina alcanzando y pasando a Federico Gutiérrez y que es la sorpresa para muchos de los colombianos y para los analistas internacionales en estas elecciones. Yo, por el contrario, no siento ninguna sorpresa. Yo creo, como en algún momento te lo pude haber dicho, que Federico Gutiérrez tenía una campaña vieja, una campaña sin mensaje, una campaña sin estrategia, pero sobre todo una campaña que prometía el continuismo en este gobierno de Duque, que por supuesto nadie quiere continuar. Mientras que del otro lado teníamos un Rodolfo prometiendo un cambio de una manera distinta, de una manera si se quiere, tildada de populista por quienes lo atacan. Y desde mi perspectiva, no creo que sea populista. Yo creo que Rodolfo entendió que la comunicación política se hace con la emoción, con el sentimiento y con un solo mensaje que se repite ad infinitum por los diferentes canales que tenga posibilidad el candidato. Y por eso es, al final de cuentas, por lo que vota la gente, por un sentimiento y por una emoción. Y bueno, ahí tenemos a Rodolfo disputando la segunda vuelta en contra de Petro y en un momento ascendente totalmente en lo que es la opinión pública en Colombia. A la gente o a Colombia no le gustan, y seguramente en América Latina no le gustan los candidatos serios que son como clásicos, un tipo de pronto Germán Vargas Lleras, un tipo Sergio Fajardo, que no son de pronto extrovertidos, porque de pronto lo que le llama la atención a la gente es que Rodolfo Hernández es espontáneo, él va hablando lo que se le viene a la cabeza y usted dice los sentimientos, de pronto estos candidatos que son muy serios, muy cuadriculados, muy clásicos, no conectan con la gente.
Sí, bueno, yo no sé si llamarlos serios, ¿no? Yo lo que creo es que existen candidaturas que se quedaron en la época dinosaurica, en la que existía una pirámide en donde el candidato estaba arriba de la pirámide y lanzaba una opinión para que la base votara por ella, y lo hacían de manera cartonada y tal. Hoy, gracias a la explosión democrática del mundo digital, esa pirámide dio la vuelta y quien está arriba en la pirámide es el elector. Y hoy el candidato lo que tiene que hacer es seguir lo que el elector quiere que se le diga y que se haga. Ujú. Y está preso prácticamente del mandato de la opinión ciudadana mayoritaria y pues Rodolfo lo ha entendido. Yo no creo que sea falta de seriedad, yo lo que creo es que es una manera diferente de comunicar. Mm. El mundo digital tiene unas normas totalmente diferentes a las que tenía la comunicación tradicional. En la comunicación que cambió hace 15 años con la explosión del mundo digital, había eso, había acartonamiento, había un editorial que generaba las discusiones públicas. Hoy es al revés. Hoy son las discusiones públicas que están en las redes sociales, que están en el mundo digital, las que llevan a tener claridad mental de cuál es la agenda diaria en la comunicación. Y adicionalmente, hoy tienes menos de un minuto para comunicar, Ujú. tienes menos de 3 segundos para atrapar a alguien y todo lo tienes que hacer vía una imagen o un corto, muy corto video, porque evidentemente el consumo de las pantallas digitales es un consumo que se hace haciendo scroll y si tú no atrapas en los primeros 3 segundos, inmediatamente tu mensaje desaparece. Así que ahí hay toda una amalgama de novedades en la comunicación que está entendiendo la campaña de Rodolfo, más allá de si hablamos de seriedad o no de los candidatos. Puede que las propuestas de Vargas Lleras hayan sido muy importantes, pero Vargas Lleras representaba todo aquello que el país ya no quería. Vargas Lleras es un cachaco perteneciente a una de las familias tradicionales, sin ninguna empatía Ujú. con el ciudadano. Y aparte de eso, entre el coscorrón y la pregunta chimba, como él la llamó, acabó con toda su posibilidad. Y Sergio Fajardo es un candidato que no emociona, que no dice nada, que no representa absolutamente nada en términos emocionales y en este momento en que estamos pidiendo cambio, pues tampoco lo representó y no supo comunicarlo. Ujú. Así que, bueno, esas son las realidades. La política es un show business y las campañas son eso, son un show business. Sí, bueno, pero ¿por qué por el coscorrón, ya que usted lo nombra, por qué Colombia no elige a Germán Vargas Lleras por un coscorrón, pero sí a Rodolfo Hernández que le pegó una cachetada a un concejal? Precisamente por eso. Y esta es la pregunta en donde más gráficamente se puede ver lo que representa el uno y lo que le representa el otro. El coscorrón de Germán Vargas Lleras se lo dio a una persona del común, a un ciudadano que además lo cuidaba, a uno de sus escoltas, a esa gran masa, a quien representa la gran masa ciudadana. Ese era el coscorrón de un Germán pegándole a la masa ciudadana. Mientras que Rodolfo cachetea e hijueputea a un político, a lo que el país está hoy odiando, a lo que el país no quiere más. Así que la simbología es perfectamente clara. Ujú. Rodolfo es la cachetada al establecimiento y a la clase política, mientras que Germán era el coscorrón al ciudadano del común. ¿Por qué Fico no pasó a segunda vuelta si tenía el apoyo de todos los partidos políticos que si usted suma los votos de esos partidos en Congreso, le daba incluso para ser presidente en primera vuelta? Bueno, porque existen varias novedades en lo que son estas elecciones. Lo primero, los votos ciudadanos son libres y no son endosables. Ujú. Una cosa hace el elector cuando está eligiendo Congreso y otra cosa hace cuando está
eligiendo presidente. En el pasado, en ese viejo pasado en el que se quedaron Vargas Lleras y ahora Federico, eran endosables los votos y las maquinarias llevaban a la gente a votar tanto a Congreso como a presidencia. Hoy eso no ocurre, el ciudadano es libre y hace lo que quiere en frente al cubículo electoral. Y de otro lado, precisamente por estar rodeado de las maquinarias, Federico terminó dejando de lado cualquier opción de comunicarse con la gente directamente. La gente no quiere las maquinarias, la gente no quiere los partidos políticos. Lo más desprestigiado que tenemos en este momento en Colombia son los políticos y los partidos. Así que rodearse de ellos para una elección uninominal es el peor error. Y si a eso le añades ser el candidato de Duque y del continuismo y adicionalmente no tener un solo mensaje, tener cero profundidad, porque Federico no tenía ni un centímetro de profundidad en lo que planteaba, pues todo eso claramente iba a llevar al desastre. Decirlo hoy después de elecciones es fácil, pero yo lo venía diciendo desde antes de las elecciones del 29 de mayo. Bueno, pero entonces quiere decir que esa clase política que enterró a Fico podría enterrar también a Rodolfo, que la está recibiendo esos apoyos del Centro Democrático y de algunos partidos que no quieren a Petro. No, yo creo que aquí está ocurriendo todo lo contrario. Estamos entrando en una paradoja política. Fíjate hacia dónde voy con el tema de la paradoja que estamos viviendo. Resulta que tenemos un candidato que ha sido revolucionario, primero guerrillero, después revolucionario en términos de ir contra el establecimiento durante los últimos 30 años. Y ese candidato en esta elección está vendiendo el cambio rodeado de Santos, rodeado de los políticos más tradicionales, Roy, Benedetti, Piedad Córdoba, las alianzas que se están haciendo en el Caribe con el doctor Montes, con los exparapolíticos. Es decir, allí hay toda una amalgama, ahí sí rodeándose institucionalmente de los partidos y de la clase política, que nos deja en una paradoja, y es un Petro rodeado, casi que atrapado por todo aquello que el ciudadano hoy no quiere ver. Del otro lado tenemos a un Rodolfo en el que yo lo que creo es que no ha habido todavía ninguna adhesión de carácter institucional. Por supuesto, los actores políticos, algunos cantarán su voto por uno o por otro candidato, pero Rodolfo no se está sentando con absolutamente ningún político, con ningún partido, y hasta lo que hemos visto, yo lo que siento es que hoy, por ejemplo, vimos una foto de Gustavo Petro buscando en el Congreso de la República todas las alianzas en una nota de la silla vacía, y del otro lado estamos viendo a un Rodolfo que sale todavía en sus redes sociales, en sus live, en su Instagram, en su YouTube, a conectarse con el ciudadano. Así que yo creo que estamos asistiendo a una paradoja en el 2022 en la que podemos ver un cambio vendido por un revolucionario, envuelto por todo el establecimiento político, y un señor de 77, 78 años que se comunica de manera distinta y que entendió una nueva realidad y que por el contrario cachetea e hijueputea al establecimiento y a la clase política tradicional. Vamos a ver qué dicen los electores. Entonces, va a hacer más daño quienes rodean políticamente a Gustavo Petro que el que Petro haya dicho en el primer segundo después de primera vuelta que porque Fico anunció su voto para Rodolfo, que era el candidato de Uribe. Sí, yo creo que sí. Digamos que la política termina siendo de símbolos y el elector moderno no es un elector tonto, que es lo que se están olvidando los políticos. Que Fico, además absurdamente, también hay que reconocerlo, haya cantado su voto por Rodolfo, porque eso es el abrazo del oso, no es un símbolo que le vaya a llegar realmente al resto de las personas,
distintas pues al petrismo puro y duro y al petrismo rancio que sigue lo que su caudillo les está diciendo y les está marcando. Es decir, el elector moderno tiene claro que Fajardo anunció su voto, pero también tiene claro que Rodolfo no está haciendo ningún pacto ni con Fico, ni con el Centro Democrático, ni con ningún otro partido político. A todos los tiene pasando aceite. Que los partidos políticos y que los políticos se quieren montar en una campaña ganadora, con seguridad, eso va a pasar, el fenómeno del caballo ganador. Otra cosa es que haya pactos. El pacto, que sí lo estamos viendo y lo estamos viendo en las fotografías y en los símbolos, aquí es muy importante porque la política moderna se hace a partir de símbolos. Las fotos de Petro con todo el staff del santismo reunido en su campaña son lo que realmente va a quedar en la retina de las personas. Y por otro lado, digamos que el voto antipetrista también está muy definido en el país y yo veo que lo de Petro está teniendo un lánguido final, tal como se presentaron las cosas. Las campañas se ganan cuando se ganan y Petro acariciaba el triunfo hasta hace apenas 4 semanas, cuando aparece este fenómeno de Rodolfo y mire cómo están dando vuelta las cosas. Sí. Petro, ¿es posible que saque los mismos 8,5 millones? ¿Puede aumentar su votación o puede caer? Mire, yo ayer hacía un examen de lo que está pasando y lo primero que creo es que Petro llegó a un techo en esta primera vuelta. ¿Por qué afirmo que Petro llegó a su techo? Porque todo el petrismo salió convencido el 29 de mayo a votar para ganar en primera vuelta y llegó a 8.5 millones de votos. Es decir, no existe más petrismo que no haya ido a las urnas entre las elecciones que tuvimos el 13 de marzo y las del 29 de mayo. Ahí están contados los votos del petrismo completamente. Y esa es una realidad, yo no lo veo hacia dónde pueda crecer. Y de hecho no lo veo porque existen otros dos segmentos. Los otros dos segmentos fue lo que dejó Federico, que fueron casi 5 millones de votos, en donde mi análisis siempre fue, nadie votó por Federico, nadie votó por el fiquismo, porque eso no existe, porque no había mensaje, porque no había candidato, todo lo que he repetido. Esos votos de Federico recogen el antipetrismo. Y los que tiene, pues, Rodolfo Hernández, que fueron 6 millones de votos que van a seguir ahí en carrera hacia la elección de segunda vuelta. Entonces, yo veo muy difícil que Petro suba ese tope que ya tuvo y por el contrario, fíjense que es muy probable que también exista esa paradoja de que termine perdiendo algunos votos. ¿Por qué creo que los puede perder? Por dos razones fundamentales. Primero, por la paradoja que he venido mencionando, y es que yo diría que el petrismo tiene que terminar tarde que temprano desilusionado de una campaña que le está vendiendo el cambio montada sobre los hombros de los que le han hecho tanto daño al país durante los últimos 50 años. Y segundo, el fenómeno del caballo ganador. Lo de Rodolfo se está convirtiendo en una rodolfomanía en el país y a partir de eso muchos de quienes estuvieron eventualmente votando por Petro seguramente se abstendrán el domingo 19 o eventualmente incluso podrían ir a votar por el candidato que se perfila como ganador. Un poco ese es el análisis, más allá de lo que está pasando también con las encuestas que en los últimos tracking de los últimos días pues muestran un crecimiento también vertiginoso de Rodolfo después de su resultado en la primera vuelta. Pero entonces, eso quiere decir que la gente que está llegando a la campaña de Petro, como un Ariel Ávila, Luis Gilberto Murillo, el candidato a vice de Fajardo, Mabel Lara del Nuevo Liberalismo, toda esta gente no tiene votos. Bueno, preguntas. Ariel Ávila siempre ha estado con Petro. Ariel Ávila era un infiltrado de Petro en la campaña de Fajardo. Su papel fue dinamitar desde la campaña de Fajardo a Federico y siempre estuvo con Petro. Ahora yo me hago una pregunta, ¿cuántos votos puede endosar Ariel Ávila? Ariel Ávila, si no endosa un Salió voto en los... senador.
Sí, pero si no endosan votos las maquinarias tradicionales que realmente tienen una estructura política, pues los votos de Ariel Ávila que no están dados en estructura política no van a ser endosables. Y adicionalmente los votos de Ariel Ávila se los había puesto en su momento las maquinarias petristas. O sea, esos votos ya están allá. Lo de Luis Gilberto Murillo, pues vemos qué le aportó a Fajardo. Lo único que le aportó a Fajardo fueron pérdidas, porque una vez que se anunció su vicepresidencia, esa campaña cuando estaba empezando de cara a primera vuelta, pues lo único que hizo fue retroceder. Y Mabel, pues encabezó la lista del nuevo liberalismo, es una figura joven, importante, pero de un voto de opinión que es un voto de ella. Los votos no son endosables. Así que yo siento que, digamos que estas adhesiones de último momento no van a ser importantes y no van a contar en lo de Petro, porque entre otras cosas, esos votos, muchos de esos ya estaban con Petro en la primera vuelta. Dejémonos digamos que de hacer unas cuentas que no existían. La campaña de Fajardo venía petrificada en términos de Petro desde hacía mucho tiempo. Allá estaba ya todo el mundo, todo el Partido Verde, toda esa estructura que estaba votando, entre comillas, por Fajardo, los que no se deslizaron durante los días anteriores para la elección ya tenían a sus bases votando con Petro. Esa gente no votó con Fajardo. Una pregunta, ¿Fajardo durmió con el enemigo? Toda esta gente que terminó en la campaña de Petro, los primeros que se deslizaron y los últimos porque no pasaban a segunda vuelta, ¿toda esa gente trabajó fue para enterrar la campaña de Fajardo o qué? Bueno, yo creo que Fajardo durmió con el enemigo, pero durmió a conciencia. Digamos, eso también hay que decirlo, porque el papel clarísimo de Ariel Ávila o de la representante, que ahora se me escapa el nombre, o del representante del Valle, esa gente siempre estuvo con Petro y Fajardo no solamente lo sabía, sino que lo aceptó, porque pues estuvo con ellos durante todo el tiempo, hasta que decidieron en la última semana darle la espalda de manera abierta. Y sí, digamos que Petro en eso ha sido muy hábil. Fíjense que Petro rompió al partido de la U desde hace más de un año. Allá tiene gran parte del partido de la U, empezando por Armando y por Roy. Rompió a la izquierda ¿El Partido totalmente. Liberal? Al Partido Liberal también lo rompió y rompió al Partido Verde. Lo del Partido Verde es algo que todavía no se ha analizado en profundidad, pero las grandes dueñas del Partido Verde, que eran Claudia López y Angélica Lozano, que estaban impulsando en su momento a Fajardo, después a Gaviria, después otra vez a Fajardo, finalmente se quedaron viendo un chispero porque por dentro lo rompió, se le llevó a Camilo Romero, se le llevó a Inti Asprilla, se le llevó, digamos, a todas estas figuras y bueno, y lo rompió incluso desde antes de las consultas. En eso ha hecho un trabajo importante de maquinaria y de manzanilla política la campaña de Petro. En eso también hay que reconocer, primero, que lo supo hacer como lo hacía el establecimiento, pero la pregunta del millón, ¿eso es lo que quiere el ciudadano hoy? Yo diría que no, y los resultados nos los están mostrando. Así que Fajardo terminó molido por dentro, pero está molido desde incluso antes de la consulta, cuando el Partido Verde se rompió en 1000 pedazos y terminó pues en manos de unos intereses políticos muy complejos, porque esa coalición del centro se armó con Gaviria, que no solamente no aportaba nada, sino que también terminó siendo petrista desde antes de que se votara la primera vuelta. Con los Galán, que hicieron la estupidez más grande con su marca política, y fue llevar listas solos para después no sacar ni siquiera el umbral y no poder tener hoy representación en el Congreso de la Solo una República. representante de la Cámara, Miranda, Julia Miranda. Bueno, terminó sacando a Julia, que es una sola, pero en el Única. Senado Sí. no tiene absolutamente nada. No. Entonces, ahí terminó Fajardo atrapado en medio de la nada. Y si a eso le sumas el fenómeno de Ingrid Betancourt, que llegó
explotó esa coalición y salió y se fue, lo de Fajardo terminaba siendo muy complejo. Yo creo que Fajardo pecó en esta ocasión en querer meterse en lo que él no sabe hacer. Eventualmente, si hubiese seguido un camino solitario con su discurso y tratando de llegar a la gente, podría eventualmente, por lo menos, no haber tenido un final tan lánguido, porque al final no solamente terminó derrotado en las urnas, sino que lo más difícil de todo este proceso de Fajardo es haber sido apuñaleado por toda la coalición que supuestamente lo estaba apoyando. Bueno, me llama la atención y me parece buen punto el que usted acaba de llamar la atención de cómo Petro logra romper los partidos políticos. El Polo Democrático lo rompió, el Partido Verde, el Partido Liberal, el Partido de la U, y súmele al Partido Conservador, porque antes de primera vuelta anunciaron sanciones para unos concejales que se estaban yendo para donde Petro. Claro, de acuerdo. Digamos que eso fue un plan que fue muy de Petro, pero que después vinieron a ejecutar dos maestros de la Manzanilla, que son Armando y Roy Barreras. Así que esa ejecución de ese plan es una ejecución del plan maestro de quien conoce al establecimiento por dentro y sabe cómo ir a torcer voluntades y cómo ir a torcer credenciales y cómo negociarlas, y poco a poco se las fueron llevando para allá. Y a eso súmele la última adquisición de Petro, que es el doctor Juan Manuel Santos, que es el maestro del póker, del ajedrez, pero sobre todo de la intriga política, y está hoy a través de Alfonso Prada y de el resto de su staff manejando la campaña de Petro, llevándose todas las credenciales que puedan hacia allá. Y yo creo que eso se los va a terminar comiendo por dentro. Bueno, lo de Juan Manuel Santos sí es hacer oficial lo que hace rato ya él había hecho, que era, incluso mandó a Alfonso Prada, que es su abogado personal, a que fuera a ser el jefe de debate de Petro. Eso sí estaba cantado hace rato. Lo mismo que la mamá de Claudia López, que estaría también Claudia López respaldando a Gustavo Petro, envió a su jefe de gabinete, Luis Ernesto Gómez, y ahora la mamá que hizo parte de los anuncios de las últimas horas. Pero en ese orden de ideas, ¿usted cree, como decía Catalina Ortiz, que es representante de la Valle por el Partido Verde, anunció su apoyo a Rodolfo Hernández, que Petro le está ofreciendo ministerios, dijo ella que Petro anda haciendo ofrecimiento a ministerios a diestra y siniestra, que si cumpliera todo lo que ha prometido tendría 3 gabinetes? ¿Cómo ve usted ese asunto? Bueno, no solamente a Catalina le he escuchado esa misma reflexión, a un líder político muy importante al que asesoro y que no le puedo dar el nombre, algún día me dijo: yo no puedo estar en la campaña de Petro porque vinieron a ofrecerme tantas cosas que yo sé que son incumplibles, que prefiero quedarme donde estoy y perder con mi candidato que irme a que me estafen con unas promesas que no me van a poder cumplir. Y bueno, seguramente a eso están jugando, y mucho político que termina siendo, mire, los políticos paradójicamente terminan siendo ingenuos en estos momentos, porque siempre buscan tratar de acomodarse en el caballo ganador, y así les ofrezcan cosas incumplibles, terminan yéndose hacia donde ellos creen que pueden terminar siendo importantes en un eventual triunfo. Y eso es lo que está ocurriendo hoy. Yo creo que si tuvieran 3 vicepresidencias, ya habrían ofrecido 6. Por ahora están ofreciendo apenas como 2 o 3 en su momento. Así que hace parte del juego, el juego político. El otro día también te lo decía, la política saca lo peor de los seres humanos. Eso es una constante en todas las campañas, y parte de lo peor de los seres humanos es, por un lado, la mentira, por otro lado, el engaño, pero por otro lado también quienes se dejan engañar. Bueno, usted últimamente ha estado en el Valle del Cauca por su trabajo. Hay algo incomprensible. El Valle del Cauca fue uno de los departamentos, y Cali fue la ciudad más golpeada por el paro, por los bloqueos, por el vandalismo. Allí fue el epicentro de esa revuelta. ¿Por qué gana Petro
si a él se le endosa que estaba al frente con Gustavo Bolívar de la primera línea, los responsables de tanta destrucción? ¿Por qué gana Petro en el Valle y en Cali, si allí hay un dominio del partido de la U con Dilian Francisca Toro, que ha repetido gobernación? Bueno, porque por un lado va la realidad política y por otro lado está la realidad social. Y una cosa es lo que uno puede ver de Cali y del Valle desde la sabana de Bogotá, y otra cosa lo que está pasando allí. En Cali, pero principalmente en Cali, en todo el Valle, pero en Cali confluyen unos sentimientos complejísimos sociales. En Cali tenemos racismo, en Cali tenemos una diferencia de clases impresionante. En Cali confluyen las rutas del narcotráfico que vienen del suroccidente del país, y hay una sociedad que todavía no deja de vivir en gran parte de lo que es la ilegalidad. Y hay unas comunas muy, muy fuertes que son revolucionarias históricamente. No podemos olvidar que Cali fue la tierra de varios de los jefes guerrilleros del M-19, y digamos que de lo que representa la revolución. Así que en Cali hay hoy un estado de revolución. Cali es la capital colombiana de la revolución. Y eso es un estallido social que va mucho más allá de lo que nosotros vemos. Claro, Cali lo sufrió, el Valle lo sufrió, pero quienes estaban haciendo la revolución la hacían de manera consciente y constante. El pacto histórico adicionalmente ganó las elecciones al Congreso y las ganó por amplísimas mayorías. El movimiento Nueva Generación de Dilian Francisca conservó su participación política, pero el pacto histórico obtuvo 5 cámaras, llenó los espacios electorales. Lo mismo pasó con Petro. Y yo sí creo que el Pacífico es una zona petrista por cuenta de lo que representa Petro para el Pacífico, que es esa revolución rabiosa que está existiendo en la sociedad caleña y del Valle del Cauca. Yo creo que por ahí van los tiros de lo que está pasando, más allá de las realidades políticas. Por supuesto, Clara Luz Roldán es la gobernadora elegida con mayor cantidad de votos. 1 millón de votos se metió Clara Luz. El movimiento de Dilian tiene 2 senadores, 5 representantes a la Cámara, y ahí hay un establecimiento que se para firme a seguir conservando su poder. Pero más allá de eso, existe toda esta otra realidad que está copando el petrismo, y los resultados pues se están dando no solamente el 13 de marzo, sino que se dieron también el 19 de mayo. Y hoy todas las encuestas también nos muestran que el único sitio en donde pierde Rodolfo por un amplio margen, según los últimos 2 tracking que hemos conocido, es precisamente el Pacífico y el Valle del Cauca. Así que, bueno, esa es parte de lo que es la realidad, la triste realidad de lo que está pasando en el Valle del Cauca. Sí, a manera de conclusión, y no sé si tengamos la posibilidad, vamos a intentarlo antes de la segunda vuelta, de poder dialogar para ver cómo evolucionan estos 17 días que faltan para la segunda vuelta. Pero en conclusión, le interpreto en su análisis que el presidente es Rodolfo Hernández. Al día de hoy, yo creo que la rodolfomanía es inatajable para las elecciones del 19 de junio. Vamos a ver qué pasa en estos próximos días. Todas las campañas hay que jugarlas hasta el último momento y no se gana hasta cuando se gana, pero todas las proyecciones hoy dan hacia eso. Sí, pues queremos agradecerle, Carlos Suárez Rojas, por estar aquí en Al Día Noticias, por compartir su análisis con los colombianos a través de nuestros micrófonos y a través de nuestros canales y plataformas digitales. Que pase muy buen día. John Didier, muchas gracias. Un saludo a todos los que nos escuchan y nos veremos pronto. Un abrazo. Bueno, señor, muy amable. Gracias. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.